yo creo que es pertinente hacer una diferenciación entre lo que es un vector mecánico y lo que es un vector biológico, ¿no es cierto? Ya. Vamos a hacer aquí vector mecánico y aquí vector biológico. Ya, la primera diferencia y más simple es preguntar quiénes son vectores mecánicos y quiénes son vectores biológicos. Y es súper fácil. En vectores mecánicos solo hay dos grupos. Están las cucarachas, ¿ya? Y está la mosca doméstica. ¿Y quiénes son entonces vectores biológicos? Hagámoslo simple, los otros, ¿ya? O sea, por ejemplo, hemos visto otros vectores, la luxomía, el anófeles, los triatominos, ¿se acuerdan? El simulium, que si vieron cuando hicimos filarias, ¿se acuerdan? Dijimos la manzonelosis es transmitida por el mosquito simulium. Ya, esos son vectores biológicos. Ahora, vectores mecánicos, les estoy diciendo que es las cucarachas, pero hay dos. Está la Platela germánica, entonces ya entenderán por qué la conocen como la cucaracha alemana, ¿no? Platela germánica. Y está la Periplaneta americana o cucaracha americana, ¿correcto? Ya. Y la mosca doméstica, su nombre científico es Musca domestica, ¿no? Está fácil también. Musca doméstica. ¿Listo? Perfecto. Ya, Lady Star, más bien. No, Lady que diga Nayeli. Nayeli, ¿qué es? Ortega, ¿no? Ya, tarde, ¿eh? Les voy a hacer hincapié para que cuando salgan sus notas en esta tercera fase. Muy bien, entonces, si les preguntan, ¿son vectores mecánicos? Son tres, ¿no es cierto? Platela germánica, Periplaneta americana y Musca doméstica. Los dos primeros son, miren, tradicionalmente se les incluía dentro del orden Orthoptera, ya que es un orden que nosotros conocemos. Los grillos están dentro de ese orden, los grillos. Pero ya actualmente esa clasificación ha mudado. Ahora se habla del orden Blatodea, o sea, ya la han sacado y es un propio orden las cucarachas. Entonces, pero en el curso les hemos enseñado que están dentro del orden Orthoptera, ¿no? Entonces, ¿quiénes están en el orden Orthoptera? También están los grillos. Si ustedes ven un grillo y una cucaracha, tienen muchas características en común, por eso están dentro del mismo grupo. Pero actualmente ya se habla del orden Blatodea. ¿Ok? Perfecto. Y la otra es la musca doméstica. Los otros, a ver, vectores biológicos, ya ustedes han aprendido, por ejemplo, el anófeles, ese es uno. Otro, la luxomía, que transmite la leishmaniasis. Los triatominos. ¿Por qué no solo triatoma? Porque hay tres géneros, ¿se acuerdan? Los triatominos. Está los simulium, ya. Está también el culex o el aedes, que ahorita está de moda, el aedes aegypti, por el tema del dengue, ¿no es cierto? Aedes aegypti. Estos no son todos, ¿ah? Son algunos de los vectores biológicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un vector mecánico y biológico? Porque ya los conocemos, ¿no es cierto? Ya los hemos separado. Catherine, también tarde. Maite. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la primera diferencia que ustedes deben notar es que estos, ambos, ¿por qué le llaman vectores? Porque transportan agentes patógenos. Pero estos lo hacen de forma inespecífica y estos lo hacen de forma específica. O sea, los vectores mecánicos transmiten o transportan agentes patógenos de forma inespecífica. ¿Qué significa eso? Pueden transmitir virus, bacterias, protozoos, muchos de los que hemos estudiado, la amebiasis, balantidiasis, yardiasis, todo eso puede transmitir. Y ahorita vamos a explicar cómo. Puede transmitir helmintos, ¿correcto? Virus, bacterias y hongos. Muchos de los que están viendo en el curso de microbiología, ¿ya?
O sea, si hablamos de virus hepatitis A, B, C, poliovirus, si hablamos de bacterias, salmonelosis, pseudomonas, estafilococcus, o sea, muchos de los que ustedes van conociendo los pueden transmitir estos vectores mecánicos. Hongos, el Aspergillus niger, fumigatus, el mintos, Ascaris, trichuris, ¿ya? Protozoarios, como dije, ¿no? Giardia, Blastocystis, Balantidium, ya. Entonces, pero ¿qué ocurre con los vectores biológicos? Si yo les pregunto, ¿qué transmite el Anopheles? Al Plasmodium, me van a decir. O sea, este es el agente patógeno que transportan de forma específica. ¿Qué transmite la lutzomía? A la leishmania, de forma específica. ¿Qué transmiten los triatominos? Al Trypanosoma cruzi. ¿Qué transmite el simulio? Bueno, puede transmitir algunos, pero de los que hemos conocido, a las filarias, por ejemplo, a Manzonello sardo. A Aedes sí tiene más bien una lista. El virus del Zika, el virus chikungunya, la fiebre amarilla, ¿no? El dengue, ¿correcto? Ya. Pero ¿a qué voy? Cuando digo específica, no quiere decir que solo transmite uno, sino que de manera específica lo transmite. O sea, el virus del chikungunya no lo transmite el simulio, ¿se dan cuenta? Lo transmite este vector, ¿ya? A eso se refiere. Entonces esa es la primera característica, diferente. Segunda, el agente patógeno que transportan, o sea, virus, bacterias, ¿no es cierto?, no se desarrollan ni se reproducen en el vector. Entonces, ¿qué será acá? Que el agente patógeno que transportan sí se desarrollan o se reproducen. Y ejemplos podemos ver. ¿Qué ocurría, por ejemplo, en el caso del Anopheles cuando se infectaba con los gametocitos que estaban en una persona que tenía malaria? ¿Se acuerdan que a nivel del intestino ocurría la gametogonia? ¿Qué es la gametogonia ahorita? Un desarrollo. ¿Por qué? Porque ese gametocito se convertía en un microgameto o un macrogameto que se fusionaba y ocurría todo el desarrollo. Y es más, cuando hacía la esporogonia, esa masa blástica se diferenciaba en esporozoitos. ¿Qué está ocurriendo para este ejemplo? Reproducción. O sea, en los vectores biológicos, el agente patógeno sí sufre desarrollo y o reproducción. No siempre ocurren los dos, puede ocurrir uno de los dos. Otro ejemplo, para que nos quede claro, en los vectores biológicos, triatominos. ¿Qué pasaba con las chirimachas una vez que se infectaba con tripomastigotes sanguíneos? Que a nivel de su intestino se convertían en epimastigotes y, o sea, ya que está ocurriendo ahí, desarrollo, está cambiando. Y como epimastigotes se reproducía por fisión binaria, desarrollo. Entonces, más o menos ya captan lo que ocurre en vectores biológicos. Vectores mecánicos, por ejemplo, imagínense que John tiene giardiasis y está un día en el campo y dice, no hay baño, entonces defeca, ¿ya? Y viene la mosca. Como él tiene giardiasis, en sus heces van a salir quistes de giardia. Entonces viene la mosca y se posa. Entonces, la mosca, varias formas se puede contaminar la mosca. Sus superficies, como su patita, su ala, ¿no? Como ahí, se embadurna con heces, ¿ya? Y, lógicamente, en las heces habían quistes. O se alimenta la mosca. Entonces, también en su tubo digestivo puede transportar los quistes. Pero ese quiste no se desenquista, se queda como quiste. Entonces, cuando esa mosca se posa en otro lugar, digamos, se posó acá, contaminó su patio. Se posa en sus alimentos de ustedes, trajo el quiste y ya lo contamina. O no necesariamente por el contacto. Como se lo ha tragado, mientras se está alimentando, defeca la mosca. Y en las heces de la mosca sale el quiste. Pero ese quiste no se ha desarrollado, no se ha convertido en trofozoito. Y mucho menos se ha reproducido, se ha quedado como quiste. Huevo de Ascaris, imagínense, era una... Williams tenía ascaridiasis. Lo mismo, está en el campo, defeca y viene la mosca. La mosca se contamina con huevos, ¿correcto? Huevos de Ascaris. Entonces, cuando se posen los alimentos de ustedes, contaminará, ya sea por contacto, ya sea porque su proboscis tenía los huevos, ya sea porque se tragó el huevo y defeca. ¿Correcto? Entonces, de cualquier forma, contamina. Y lo mismo ocurre con las cucarachas. ¿Ya? Lo mismo ocurre con las cucarachas. Y la última diferencia
es que en los vectores biológicos, sí. ¿Los vectores mecánicos también podría ser hospederos paratécnicos? No, porque los hospederos paratécnicos son aquellos hospederos que albergan estadios larvales del mintos, ¿no? Esa es la definición, y acá está un poco más amplia, porque sí podría un poco aplicar para este grupo, pero el vector te das cuenta que transmite otros grupos, entonces no aplica ahí la definición. Pero sí tiene un poquito de relación por lo que es un transportador también, ¿no? Muy bien, y la última diferencia es que constituyen el principal mecanismo de transmisión. ¿A qué se refiere? Hablemos de la enfermedad de Chagas. ¿Cómo se transmite principalmente la enfermedad de Chagas? A través de las deyecciones de los triatominos, pero se pueden transmitir de otras formas. No en cepas peruanas, pero hemos conversado que en otras cepas, transmisión congénita, por transfusiones, por trasplantes, vía oral, ¿no es cierto? Accidentes en laboratorio, ¿se acuerdan? O sea, hay otras formas, pero ¿cuál es la principal? La vectorial. Hablemos de la malaria, igual. ¿Cuál es el principal mecanismo de transmisión de la malaria? La picadura del mosquito Embranófeles. Pero hay otras, la transfusión sanguínea, ¿se acuerdan? ¿Qué más vimos? Transfusión sanguínea. Podría ser, donación de hígado, ¿no? Podría darse, ¿ya? Pero se dan cuenta que la principal siempre es la vectorial, ¿ya? Muy bien. En cambio, en los vectores mecánicos, por ejemplo, bacterias, Salmonella, Staphylococcus, protozoarios, Giardia, Balantidium, helmintos, Ascaris, Trichuris, etc., son parásitos intestinales, ¿correcto? ¿Y cuál es el principal mecanismo de transmisión de las parasitosis intestinales? El fecalismo. Y en algunas, si se acuerdan, eran las relaciones sexuales aberrantes, relaciones oroanales, ¿ya? En otros era importante, por ejemplo, en la mediasis, los manipuladores de alimentos, ¿no? O sea, son otras. Y también dentro de ese grupo están los vectores mecánicos, pero no es el principal. El principal es el fecalismo. ¿Listo? Entonces, esa es otra diferencia. O sea, que unas... ¿Puedo explicar lo que no me entendí? Sí. O sea, que unas... los mecánicos solo tienen una manera de no, solo hacen parte de, pero no es el principal mecanismo. ¿Ya? Es más, hablemos en términos porcentuales, pero no reales. Es como que principalmente cómo se transmiten las parasitosis intestinales por fecalismo en un 80%. Y el 20% se divide pues entre vectores mecánicos, manipuladores de alimentos, relaciones sexuales aberrantes, no sé, a ver, no se me ocurre qué más. Bueno, citemos esas como principales, ¿ya? ¿Se entiende? O sea, no es la principal en todo caso. Muy bien. Entonces acá ya podemos hacer varias preguntas. Yo les puedo preguntar, ¿cuáles son? Ahí está, Eric. ¿Eric qué? Suárez. Eric Suárez, tarde, ¿no es cierto? Tarde. Ya, tú eres Camila. Camila. Ramos. Ya. También tarde, ¿ya? Listo. Entonces, Alexia. Catherine. Catherine Núñez. También tarde, ¿ya? ¿Qué más tarde? Ya, listo. Entonces, podemos hacer preguntas. Por ejemplo, podríamos decir, son vectores mecánicos de enfermedades. Y les doy 4 opciones. Y en las 3 primeras les pongo esto. ¿Sí o no? Fácil esa pregunta, regalada. Son características de los vectores biológicos. Ahí están características de los vectores biológicos. Son características de los vectores mecánicos. Y podemos mezclar, ¿no es cierto? Entonces ya está, fácil. Transmiten virus, bacterias, hongos, protozoos. Los mecánicos, ¿correcto? Transmiten de forma específica. Los biológicos. Ahora, ¿qué si les podrían preguntar ya en este tema? ¿Cómo transmite la anófeles? Picadura del mosquito hembra anófeles. ¿Cómo transmite la luxomía? Regurgitación. ¿Cómo transmite los triatominos? ¿Cómo transmite Aedes aegypti? Picadura también. ¿Ya? Entonces vamos a ir revisando. Eso lo van a hacer con me parece que esto lo hace el profesor Eli, este tema de dípteros. ¿Ya? Culex, Aedes. Entonces atentos cómo se transmite. Atentos a los hábitos.
porque les van a decir, por ejemplo, Anófeles es de hábitos nocturnos, y tienen que saber, porque hay otros que son de hábitos diurnos. ¿Y saben por qué es importante? Porque si, por ejemplo, Anófeles es de hábitos nocturnos, entonces dentro de una medida de control, ¿cuál sería? Evitar ingresar a ambientes silvestres, boscosos, durante la noche, ¿no es cierto? O mosquiteros para dormir, ¿no es cierto? O en las viviendas cerrar puertas y ventanas. Entonces van a tener que tener en cuenta qué hábitos. Lo bueno es que la mayoría son de hábitos nocturnos. De todos los que están aquí, este es el Simulion, es el único de hábito diurno, que tienen que acordarse, ¿ya? Muy bien. Y ahora vamos a hablar específicamente ya de los vectores mecánicos. Ya hemos hecho la diferencia, hablemos. Primero empecemos por las cucarachas, ¿ya? Las cucarachas, como les dije, estaban tradicionalmente incluidas dentro del orden Orthoptera, pero actualmente incluidas dentro del orden Platodea, ¿ya? Segundo, si ustedes miran una cucaracha, la cucaracha es así, perdón, es un insecto aplanado dorsoventralmente. O sea, ¿qué quiere decir? Plano, ¿no es cierto? Ya, primera característica. Segunda, tiene la cabeza de tipo hipognata. Esta es una cabeza prognata, esta es una cabeza hipognata y esta es una cabeza opistognata. Donde está la punta son las piezas bucales. Entonces, ¿cómo ustedes definirían que es una cabeza prognata? Hacia la parte de adelante. Una cabeza hipognata, las piezas bucales apuntan hacia la parte inferior, ¿no? Hacia la parte, no ventral, sino hacia la parte de abajo. Y la cabeza opistognata hacia atrás, ya. Ahora hablemos del plano. Esta es, digamos, la cabeza, su base de la cabeza, sus piezas bucales. Y nosotros establecemos un plano, ¿ya? Si nosotros en una cabeza prognata comparamos el eje de la cabeza con el eje del cuerpo, diríamos que es 180 grados. Si comparamos el eje de la cabeza de una cabeza hipognata con el eje del cuerpo, 90 grados. Y en una opistognata, menos de 90 grados. Ángulo agudo, ¿no es cierto? Ángulo agudo, ¿sí? Ya está. Entonces, las cucarachas, vamos a hacer acá, son aplanadas dorsoventralmente. Primera característica. Segunda, tienen la cabeza hipognata. ¿Qué significa eso? Que las piezas bucales apuntan hacia abajo y que el eje de la cabeza, comparado con el eje del cuerpo, forman un ángulo de 90 grados. Ya. ¿Qué más? Que es muy importante. Cuando entramos a insectos, vamos a hablar ahora de aparatos bucales. Y está sencillo, porque solamente vamos a ver 3 tipos de aparatos bucales en insectos. Está el aparato bucal masticador, el aparato bucal chupador remojante y el aparato bucal suctopicador. Entonces, todos los hematófagos tienen aparato bucal suctopicador. O sea, por ejemplo, Anófeles, Lutzomia, los triatominos que se alimentan de sangre tienen aparato bucal suctopicador. Fácil. Solamente la musca doméstica tiene aparato bucal chupador remojante. Y las cucarachas y las larvas de las moscas tienen aparato bucal masticador, ¿ya? Si ustedes comparan pieza a pieza, todos tienen labios, el labrum, la vela, las mismas estructuras, ¿ya? Solamente que el diseño, digamos, está adaptado para formar un tubo en un aparato bucal suctopicador, mandíbulas en un aparato bucal masticador, y toda una esponjita y un canal succionador en un aparato chupador remojante. Pero tú ves las piezas, son las mismas, ¿ya? Las mismas piezas. Mandíbulas, maxilas, labrum, labium. ¿Ves? Comparas acá, los mismos nombres los encuentras. Solo que unos están adaptados para formar todo un conducto, los otros para un succionador y otros un aparato masticador. Ya. Las cucarachas tienen aparato bucal masticador. Eso sí es importante. ¿Saben por qué? Porque las cucarachas son omnívoras. ¿Qué quiere decir? Luis Tarre, ¿no? ¿Luis qué? ¿Vargas? ¿Luis Ramírez? Ya está. Muy bien. Entonces, aparato bucal masticador. Y eso hace que sean omnívoros. ¿Qué quiere decir que son omnívoros? Se alimentan de todo. O sea, si en su vivienda ustedes tienen cuero, madera, papel,
Materia orgánica, lógicamente, ¿no? Materia orgánica, alimentos almacenados, ¿ya? Materia orgánica en descomposición, de todo eso se alimentan las cucarachas, pero especialmente dentro de todo eso, grasa. Grasa, ¿ya? Grasa es lo que más atrae a las cucarachas. O sea, se alimentan de todo, madera, vegetales, todo lo que ustedes quieran, todos los productos almacenados que ustedes quieran, pero lo más que atrae a las cucarachas es la grasa. Entonces justo estábamos bromeando con el profesor Eli, decíamos en el día verde, no queremos, o sea, maletearlos, pero se ha visto cucarachas. ¿Ya? Día verde, mercaderes. Sí. Y en las pollerías ni se imaginan, hay cantidad, ¿ya? Pero, profesor, estamos hablando de dos cucarachas, Blatella germanica y Periplaneta americana. Tienen diferencias. La primera es que Blatella germanica es de hábitos domiciliarios y Periplaneta americana de hábitos peridomiciliarios. ¿Ok? ¿Qué significa? De los dos, ¿cuál es más probable encontrar en las pollerías? Y no crean que domiciliario solamente se refiere a casa, sino se refiere a dentro de la vivienda. Entonces, ¿cuál de los dos es más probable encontrar en las pollerías? Blatella germanica. Y cuando dice peridomiciliaria se refiere más que todo al campo. Váyanse a ver a Camaná, en cantidad ahí en las chacras, es grandaza, de 4 a 5 centímetros. En cambio, Blatella más o menos debe estar entre 1 a 1,5 centímetros. Pequeñitas son, ¿ok? Seguimos con las características. Sus antenas son filiformes, le llaman, formadas por más de 100 artejos. ¿Qué son los artejos? En general de los dos. ¿Qué son los artejos? Cada segmentito que forma una antena. Ustedes van a ver las antenas, por ejemplo, digamos que esta es una antena, un artejo, 2 artejos, 3, 4, 5 artejos. Cada segmentito que forma una antena, ese es un artejo, ¿ya? Entonces son antenas filiformes formadas por más de 100 artejos y tan largas como el largo del cuerpo. Ya está. ¿Qué más? Nosotros vamos a ir conociendo los insectos. La mayoría de insectos tiene dos características. ¿Cómo tú puedes decir que este es un insecto y no es una araña? Un arácnido. Número de patas y segmentos corporales. Tiene 3 segmentos corporales: cabeza, tórax y el abdomen, y 3 pares de patas, ¿ya? ¿Dónde están las patas? En el tórax, ahí nace. Y el tórax generalmente lo divide en 3 partes: el protórax, mesotórax y metatórax. Y cada pata nace de cada segmento. O sea, el protórax, ahí nace el primer par de patas. Mesotórax, el segundo. Y en el metatórax, el tercero. Y en algunos insectos, si ustedes la parte dorsal del tórax, cada parte tiene una placa. Entonces, la placa del protórax es el pronoto, del mesotórax, mesonoto, y del metatórax, metanoto, ¿ya? Pero ¿qué ocurre en las cucarachas? El mesonoto y metanoto no se les ve, y lo que está desarrollado es el pronoto. Pronoto desarrollado, ¿ya? Ahí te voy a tratar de dibujarles o les muestro una figurita y les explico mejor acá en el celular. O si quieren y me ayuda a buscar rápido, busquen Periplaneta americana. A ver. Ahí está, muy bien, excelente. Ya, miren. Por ejemplo, esta plaquita es lo que les estoy diciendo del pronoto, desarrollado. ¿Ya? Este de acá. Sus antenas filiformes. Esas antenitas filiformes, como dice, tan largas como el largo del cuerpo. O sea, llegan hasta acá. Si están así, digamos, echaditas, hasta donde termina el abdomen, hasta ahí llegan las antenas. Ya. ¿Qué más? Vamos a ver si se ve uno de la cabeza. Ya. Ahí está, esta está bonita, esta imagen. Ahí está, miren. Todos logran ver antenas. Y todo esto es el aparato bucal
masticador y cabeza prognata que apunta hacia abajo, las piezas bucales. ¿Se acuerdan? Las piezas bucales están hacia abajo. ¿Correcto? Ya, ¿qué más? Las alas. Las alas tienen dos pares de alas, pero el primer par está escondido, está por debajo, y el segundo par las protege. Pero el primer par son alas membranosas, como el ala de la mosca, han visto, membranitas nada más. Pero el segundo par, las que están arriba, son alas apergaminadas, y por eso le llaman alas de tipo tegmina. Son alas tegminas, o sea que son alas no membranosas, sino que tú estos tienen una dureza, pero no son duras, digamos, como galletas, sino como un plástico, sí, eso está bueno, ¿ya? Entonces tienen alas tipo tegminas, pero tienen dos pares de alas, el primer par membranosas y el segundo par. Ahora, como no tienen las cuatro alas, digamos, membranosas, entonces estos insectos no vuelan, sino planean, de zonas más altas a zonas más bajas, entonces solamente planean. Y finalmente, nos faltan las patas. En patas ustedes van a ver tres tipos de patas en insectos. Están las patas saltadoras, que lo van a ver en las pulgas. Están las patas corredoras, que son justamente las que tienen ellos. Y están las patas que son, digamos, prensoras, que lo hemos visto en los piojos. ¿Se acuerdan? Que el piojo tiene sus uñas tarsales y así andan agarrados a los cabellos. Ya. Estos son los tres tipos de patas. Ellos tienen patas corredoras. Y que además son con espinas. Ahorita les voy a mostrar. ¿Lo puedes activar? Esta es la misma, ¿no? Sí, sí. Ya, me gustó ahí está, fácil. Miren todos esta pata. ¿Ven las espinas? Está clarito en las patas. Las espinas. Está clarito. Ya, eso más les debe ayudar a ustedes a identificar. Está facilito, clarito. Ahí está, ya los has visto, ¿no es cierto? Ya está. Muy bien. Hasta ahí yo creo que sí las podrían identificar, porque, por ejemplo, aplanados, ¿se dan cuenta que es aplanado? Ya está, la característica aplanado. Cabeza y postnata, ¿dónde está? Hay uno que sería cabeza y postnata, ahí se ve. ¿No? Que comparado está con el eje del cuerpo, la cabeza está así, como que paradita. Cabeza y postnata. Exacto, ahí está, ¿ves? Cabeza y postnata. Antenas filiformes, se ven, ¿no es cierto? Antenas filiformes. Las alas, mira, no son membranosas, ¿no? Tienen un aspecto más duro, más coriáceo. ¿Ok? Alas, ya está. Alas tegminas. Pronoto desarrollado. Todos se dieron cuenta cuál es el pronoto. Esa placa. Esta de acá. Está en su cabeza, no, en su cuerpo. Esta es la cabeza, este es el tórax y acá está el pronoto. Una placa. ¿Todos lo ven? Ahí está facilito. Toda esa placa, este es el pronoto. Patas corredoras con espinas. Lo único que nos está faltando son los cercos. ¿Ya? ¿Qué son los cercos? Son estructuras sensoriales. Ahí está, acá se ve. Miren, ¿ven esos cuernitos? Ya, esos son los cercos. Estos cuernos. Estos cuernos. ¿Solo son dos? Sí, solo son dos. Ya, exacto, esos cuernitos. Esos son los cercos. Son estructuras sensoriales. Lo único que nos falta, ¿qué es? El macho y la hembra. El macho tiene gonoestilos y la hembra tiene su órgano ovipositor. Ya está. Les voy a mostrar un minuto. Mejor todavía miro la cosa. ¿Cómo dijo que son las segmentaciones? Era prometa y ¿cómo era el cuerpo? El cuerpo. No, la antena tiene segmentaciones. ¿Cómo se llama? Ya miren, Sí. esta es una hembra.
Entonces lo que está saliendo ahí es la ooteca, ¿ya? Que este es un nuevo término, ¿no es cierto? Ooteca, que incluso si ustedes la ven parece como un grano de café, ¿ya? Es que lo que pasa es lo siguiente, vamos a hacer otro comentario. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que los insectos o los artrópodos en general se reproducen a través de metamorfosis? Ya habíamos hecho la broma del Pokémon, ya. Entonces, ustedes tienen que aprender que hay dos tipos de metamorfosis. La metamorfosis incompleta, o llamada también paurometábola, y la metamorfosis completa, o llamada también holometábola. ¿Ya? ¿Qué estadios hay en la incompleta? Huevos, ninfas y adultos. ¿Qué estadios hay en la completa? Huevos, larvas, pupa y adultos. ¿Y cuál es lo importante acá? Decíamos que las características morfológicas, biológicas y ecológicas son iguales. En cambio aquí, las características morfológicas, biológicas y ecológicas son diferentes. Y ya lo habíamos conversado por qué, ¿no es cierto? Ya. Entonces, las cucarachas tienen metamorfosis incompleta. O sea, tienen huevos, ninfas y adultos. Solo que los huevos, mejor dicho, no están libres. Como han visto, por ejemplo, en los triatominos que trajimos la placa. No. Los huevos están dentro de estas estructuras llamadas ootecas. Tecas. Ahí están. Y esta es una ooteca de periplaneta, que parece un grano de arroz, un grano de café. Lo miran así, e incluso en un lado tiene como una crestita. Puedes buscar ooteca de Blatella germanica. Blatella es con doble L. Ya, entonces les estaba diciendo que los gonoestilos, también les estaba explicando. Si ustedes ven el abdomen de un macho, tiene los cercos, ¿no? Y ahí tiene unas estructuras así que se llaman los estilos o gonoestilos, se les llama. En cambio, si ustedes ven una hembra, también tiene los cercos, pero acá se ve el órgano ovipositor, que es lo que han visto que se está abriendo para dejar la ooteca. Sí, exactamente, ¿ves? Esa es la ooteca. Lo que están viendo acá, que está muy buena la foto, esta es la ooteca. Pero, ¿cómo es que está saliendo? Esta ooteca se ha formado pues, en el abdomen. Entonces, todo eso se abre y sale la ooteca. ¿Ya? Esta, miren. Ya. Por ejemplo, quiero que vean la diferencia acá. Esta es la ooteca. Mira, ahí está, esta es la mejor. Esta es la ooteca de Periplaneta americana, que le dije que tiene una crestita en un lado. ¿Ven? Y esta es la ooteca de Blatella germanica. Pero hay una diferencia entre estos dos. Estoy explicando esto, ¿saben por qué? Porque Periplaneta americana es ovípara. Ya, en cambio, Blatella germanica es ovovivípara. ¿Eso qué significa? De que si ustedes analizarían químicamente esta ooteca, se van a dar cuenta que tiene el agua y el vitelo necesario para el desarrollo de los huevos. Por eso es que la hembra de Periplaneta americana abandona la ooteca, la deja. O sea, pueden encontrarse ootecas ustedes. Pero Blatella germanica es ovovivípara. Si ustedes analizan, solamente tiene el vitelo, pero no tiene el agua. Entonces, ¿qué ocurre? La hembra de Blatella germanica retiene la ooteca. Parecía como que su abdomen es más largo, pero no, es su ooteca. Entonces la retiene para que la hembra le dé la humedad para que finalmente desarrollen los huevos. ¿Correcto? Esto que les estoy comentando porque es importante, porque si ustedes ven una cucaracha, como ya la están conociendo, que parece que el abdomen fuera muy largo, no es el abdomen largo, es que es una Blatella hembra que ha retenido la ooteca. Ahí está, miren. Así normalmente va a estar la hembra de Blatella germanica. Esa imagen está muy buena. ¿Se han dado cuenta? Entonces, miren, esta es la ooteca, el órgano ovipositor. ¿Qué es este de acá, siendo hembra? Los cercos. Las alas apergaminadas, tipo tejminas, patas, miren, con espinas, cabeza hipognata, aplanados, antenas filiformes, o sea, todo lo que hemos conversado está ahí. ¿Listo? Muy bien. Creo que eso es lo más importante. Y comentarles que en las ninfas, la Periplaneta americana puede pasar no siempre,
hasta por 14 estadios, de 6 a 14 estadios ninfales. Eso hace que su ciclo sea muy largo, años puede durar, 2 años así. En cambio, la Blatela germánica solamente pasa por 6 estadios ninfales, entonces su ciclo es más rápido, 1 mes y ya está desarrollando, ¿ya? De acá, de esto que estamos conversando, esto sirve para el examen práctico, cómo describirlo, ¿correcto? Y solo es verlo. ¿Cómo ves la antena? Larga, filiforme, ya, larga, filiforme. La cabeza, bueno, sí tienes que aprender el concepto que es una cabeza prognata, pistognata, hipognata. Ya, tiene hipognata. Aparato bucal, masticador, lo hemos conversado. Cuerpo, lo van a ver, se ve plana el insecto, ¿ya? Alas, como les digo, van a darse cuenta cuando es una ala membranosa y esta no, son alas apergaminadas, duras, le llaman tecminos. Clarito está en vista dorsal la placa del pronoto, desarrollado. No se ven las otras placas, solo el pronoto, claro. Se ven los cercos, las patas, les he dicho que son patas de tipo corredores. Entonces están todas las características. Ya, esto sirve para el examen práctico, pero para el examen teórico, todo esto. Tienes que saber diferenciar vector biológico, vector mecánico, tienes que saber que hay metamorfosis incompletas, completas, tienes que saber que las cucarachas tienen este tipo de metamorfosis, ¿correcto? Incompleta. Y eso de vivíparo, ovíparo, eso no tienes que saber, no lo van a evaluar. Pero es bueno que sepan que la Blatela lo retiene y la otra no. Lo que sí tienen que saber, que es fijo en alguna pregunta de examen va a venir, es que quién es de hábitos domiciliarios. Blatela. Y peridomiciliarios. Y está fácil, pues miren, periplaneta. Ya está. Muy bien. ¿Dudas? Eso es más que todo lo que les puedo comentar en relación a las cucarachas. ¿Ya? La importancia médica, pues. La importancia médica que son vectores mecánicos de enfermedades y pueden transmitir una variedad de agentes patógenos. Entre virus, apréndanse cuáles son los principales virus. Hongos, apréndanse cuáles son los principales. Bacterias, apréndanse cuáles son las principales bacterias. ¿Ya? Helmintos, protozoos que transportan. O sea, no solamente como grupo, sino cuáles son los principales dentro de cada grupo que transporta. Eso sí tienen que saber. Y seguro el profesor ha mostrado una tabla. ¿Sí? ¿Se fue la luz? ¿Nacho? No ha mostrado la tabla. Sí, debe haber una tabla. No, lo he hecho realmente. Bueno. No, en cucaracha sí puso. Pero otra tabla. Esa sí la clase pasaba. Ya, y casi es lo mismo. Entre cucarachas y moscas, que son los mismos agentes patógenos. ¿Ya? Entonces, si tienen esa tabla, ya, eso les va a ayudar para el examen. Sí tienen que saberlo. Muy bien. Ahora vamos a la musca doméstica. La mosca común, su nombre científico es Musca domestica. ¿Ok? Cosas sencillas. Este es un díptera. ¿Qué le suena a di? Dos. Tera, alas. Entonces tiene 2 alas. Pero si ustedes ven, en realidad no todos los dípteros tienen alas. Hay incluso dípteros que no tienen alas. ¿Saben qué ocurre? Nosotros sabemos que los insectos que tienen cabeza, tórax y abdomen, ¿no es cierto? Con sus 3 pares de patas. Ese es un insecto. Ya está. Y les dije que el primer par de patas nacen del protórax, el segundo del mesotórax y el tercero del metatórax. Ya. Normalmente en los insectos, cuando tienen 2 pares de alas, el primer par nace del mesotórax. ¿Ya? Y el segundo par del metatórax. Eso es lo que normalmente ocurre en la mayoría de insectos que tienen alas. Pero, ¿qué ocurre en los díptera? Los díptera solamente, no todos los díptera, ¿cómo les explico esto? Ya, donde deberían nacer el segundo par de alas, siempre se presentan unas estructuras que se llaman balancines o halteres. Ahí. O sea, en realidad la característica díptera no es que tengan 2 alas, sino que donde debió nacer el segundo par de alas, no tienen alas. Todos los díptera no tienen alas en donde deberían nacer el segundo par, sino tienen unas estructuras llamadas balancines o halteres, así. Balancines o también halteres.
¿Ya? Y normalmente, ¿qué ocurre? El carácter taxonómico es este. O sea, ¿qué quiere decir? Todos los dípteras, ¿qué sí tienen? Balancines o halteres, ¿ya? Y puede haber dípteras que tienen el primer par de alas o que no lo tienen. La característica es esta es la característica taxonómica. O sea, ustedes ven un insecto que puede tener alas o no, pero que donde esté el metatórax tienen balancines o halteres, ese es el carácter taxonómico para incluirlo dentro de los dípteras. No es tanto porque tengan un par de alas, ¿ya? Ese es el carácter taxonómico. Muy bien. Es más, estos balancines, cuando ustedes ven así videos así de mecánica de vuelo que tienen así los insectos, se ve que bate las alas y en sentido contrario baten los balancines. O sea, si el balancín hace para arriba, el ala hace para abajo. El balancín hace para abajo, el ala hace para arriba. Entonces eso le da equilibrio durante el vuelo. Por eso es que es bien difícil, salvo sea un Miyagi, chapar a una mosca. ¿Ok? Porque justamente eso le da equilibrio. Entonces viene así, entonces ve que lo va a atrapar, entonces el balancín bate hacia abajo y ¡pum! Le permite escapar del vuelo. Claro, se puede matar, no digo que no, pero en realidad pues, no es tan fácil como que agarrarla así, ¿no? En cambio, a ver, vean un taparaco. Ese viene todos son fácil, uno lo agarra, ¿no? En cambio estos no, justamente por los balancines. O sea, tienen que acordarse de los balancines. Tienen que acordarse de la broma porque el carácter taxonómico es los balancines, ¿ya? Muy bien. Entonces en los díptera puede haber dípteras que son mosquitos y puede haber dípteros que son las moscas. Esto lo van a ver en la clase que viene con el profesor Eli. Hay un tema de díptera, de mosquitos, ¿ya? Entonces eso no lo vemos. Lo que vamos a ver dentro de moscas es la mosca doméstica. O sea, tiene esa característica, tiene los balancines y tiene un par de alas membranosas, ¿ya? Pero además tienen un aparato bucal chupador remojante, porque seguro les ha comentado que las moscas, primero, ¿qué hacen con el alimento? Antes de digerirlo, lo vomitan, ¿no es cierto? Lo vomitan para que haga una predigestión y después de que ha sido predigerido lo succionan. Por eso le llaman aparato bucal chupador remojante. Y es un aparato bucal, como dije, tiene todas las piezas, pero ustedes le van, la parte final es así, como una almohadilla. ¿Ok? Aparato bucal chupador remojante. ¿Qué otra cosa más? ¿Puedes buscarme un mosca doméstica en algún celular? Ya, mosca doméstica. Tamaños ustedes mismos, sin que yo les diga. ¿Cuánto creen que mide una mosca? 5 milímetros es ahí. Yo estaría entre 9 milímetros, 10 milímetros debe estar. Sí. No, pero ya serían no sería mosca doméstica. O sea, hay otras moscas. No todas son. Hay diferencias. Es más, ¿se han dado cuenta de las diferencias? Gracias. Este de acá, miren, este está bonito. Ya está. Este es el aparato bucal chupador remojante. ¿Ven? Como una almohadilla. ¿No se ve? Sí se ve. Ahí está, mejor está, miren. El aparato bucal chupador remojante. Entonces lo vomita el alimento y después lo succiona. Lo chupa. Excelente. Otra característica es esto. ¿Ven esas bandas oscuras? Si ustedes ven en la parte dorsal de una mosca, se ven 4 bandas oscuras. Así. Y el abdomen es amarillo. A ver, vean el abdomen. Ya, a ver, busca por ejemplo, mira, el abdomen amarillo, un par de alas membranosas. Ahorita vamos a ver los halteres. Sus patas, no hay ningún comentario de las patas. Caminadoras, corredoras. Aparato bucal chupador remojante. ¿Y cuál creen ustedes que son las antenas? Les amplío. ¿Creen ustedes que estas son las antenas? Las antenas son estos cachitos que están hacia abajo. Y de esas antenas nacen estas setas. Uy, está mejor acá. Ya les decía, disculpen. Estas no son las antenas. Las antenas son, sí, no te preocupes. Estos cuernitos son las antenas. Y si cuentas los segmentos, tiene 3 segmentos. 1, 2, 3 segmentos. Y de esas antenas nacen las aristas, que son las estructuras sensoriales. O sea, ¿a qué me refiero? La antena es así, 2 y 3 cuernitos, y acá nace la arista, que es lo que están viendo el plumosito. O sea, a veces piensan que esto es la antena. No, la antena es todo esto. Unos cuernitos que están hacia abajo. Que sí se mira ahí bien bonito.
Estos. ¿Lo ven? Esas son las antenas y esta es la arista que sale. Tiene 4 bandas y sería bonito verlo en los balancines Walteres que les estaba comentando. Estos son. Los balancines se ve así. Lo que les dije que se alterna. Ya, a ver, para que veas que me comentó mosca grande, no todas las moscas son lo mismo. Búscate a ver Cocleomium miniborax. Así se escribe, ¿eh? Con CH. Cocleo. Chocho. Ya, pero choclo. Ahí está, ya. Sí, bien, choclo. Ya, a ver, una bonita. Esta. A ver, pero, ya, esta está bien. Ya, miren. En teoría, ahora miren esta mosca. ¿Cómo la describirían ustedes? Se dan cuenta que el abdomen no es amarillento. Es un color azul iridiscente, verde iridiscente o metálico, ¿no? El abdomen, perdón, el tórax también tiene colores azules. Y si le miran las patas son amarillentas. Miren este de acá. Y la cabeza es amarillenta. O sea, uno lo mira de lejos, parece una mosca tal cual, pero sí tiene diferencia en las moscas. Y es más, esta no tiene aparato bucal. No tiene aparato bucal. ¿Cómo? Normalmente no comen, se alimentan, o sea, simplemente nacen, se reproducen, cuando son larvas se alimentan. Cuando son larvas. Su estadio ya para morir es El adulto, exacto, como mosca adulta. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos días viven? Un mes llegan a vivir. 5 meses. 5 meses. Imagínate ser una mosca así. No, o sea, todo su ciclo de vida. Vive solo. Ya. Ellos lo van a estudiar cuando hagan miasis. Viene de acá 2-3 clases, viene este tema. Es bonito, van a ver. Ya, pero solamente no lo vamos a revisar ahora, no quiero que se mareen. Lo que quiero que se den cuenta es que esas características que les comento, que les parece que son así porque sí, no, sí son importantes. Abdomen amarillento, tórax en vista dorsal con 4 bandas oscuras, cuerpo grisáceo, y aparato bucal chupado remojante, porque no todas las moscas tienen esas características. Y tamaño aproximadamente de 9 a 10 milímetros de largo, ¿ya? Pero hay más grandes, pero ya son otros géneros de moscas. ¿Listo? Muy bien. Importancia médica de las moscas médicas son vectores mecánicos de enfermedades. ¿Qué agentes patógenos? Virus, bacterias, hongos, protozoos, helmintos, que los tienen que revisar. ¿Ya? ¿Cuáles son? ¿Tiene varios ojos o es un solo? Sí, le llaman omatidios. Es un ojo, todo esto es un ojo compuesto y cada uno es un omatidio. ¿Qué son omatidios? Son esas celdas así medias de este aspecto. Como los dibujos. ¿Cuántos son latidos? Oh, no sabemos. Tiene centenares de omatidios. Pero son celdas fotorreceptoras. Ese es un omatidio. Celdas fotorreceptoras. Ojos compuestos. ¿Se puede? Todo es el ojo. Es que no es un ojo, es una célula fotorreceptora que en conjunto forman un ojo. O sea, simplemente detectan sombras, luces, nada más. Y me imagino que todo eso es lo que arma ya la imagen, o sea, todo el ojo compuesto. Ya, más de eso no les puedo comentar. Creo que les he dado el tamaño, las manchas, 4 bandas oscuras en parte dorsal, abdomen amarillento, un par de alas, un par de balancines Walteres y aparato bucal chupado remojante. Nada más. ¿Ya? Es sencillo. ¿Los balancines están debajo de las alas y son muy chiquitas? ¿Me perdí? Sí. Vamos a hacer una ampliación. Si este es el tórax, y acá está el primer par de alas, patas, segundo par de patas y tercer par de patas, por debajo, o sea, ¿no? Por debajo nacen. ¿Se entiende, no? Ya. ¿Qué logras ver acá en la parte dorsal? Que donde es el mesotórax, ahí nace el primer par de alas. Y donde está el mesotórax, el metatórax, ahí están los balancines. Gracias. Ya, esto no creo que venga una mosca adulta. Difícil. ¿Saben qué viene? Las larvas. ¿Ya? Las larvas. ¿Por qué las larvas? Porque las larvas se puede hacer identificación de moscas a partir de las larvas. Es más, hay una tesis
que planteó, me estaba contando el profesor Eli, que hicieron fauna entomológica post-mortem. Entonces mataron chanchitos y uno lo dejaron en Chapi y otro lo dejaron me está diciendo en Tiabaya, creo que lo han dejado el otro, ¿ya? Entonces, ¿qué se supone? Que a medida que pasan los días, hay ciertos insectos que comienzan a aparecer, pero en diferentes días. Entonces sale una tesis interesante, porque lógicamente quien se dedica a entomología forense tiene que saber, digamos, si ya estamos viendo sarcófaga, esta persona tiene, digamos, muerto 3 días, porque normalmente se observan estas larvas de la mosca sarcófaga al 3er día. ¿Se entiende? Entonces sería una tesis que podrían hacer, porque esa tesis me ha dicho que la han hecho, pero no la han llegado a publicar. Entonces podrían hacer una comparación. Y fue interesante, porque dice que normalmente la bibliografía decía que aparecían estos y ellos encontraron una especie que digamos no estaba reportada para esta zona. Entonces ahí también hay un trabajo de tesis, que pueden juntarse 2 o 3 personas, dicen, ¿no? El reglamento. Ya, júntense 3, haces en un punto. Tú te encargas de Chapi, tú te encargas de Tiabaya y tú te encargas del cono norte, ¿no? Entonces dejas tu chanchito ahí y haces seguimiento. Tienen los datos, hay claves taxonómicas. O sea, es una clave en la que tú vas y recolectas las larvas y la traes al laboratorio y con el estereoscopio observas. Y normalmente saben cómo se identifican las larvas, no por la forma. Porque yo les dibujo esto ahorita y ustedes dicen, profesor, pero esta larva se parece a la de Coclomia. Entonces, ¿cómo lo diferencio? Las dos son blanquecinas, miden casi también el mismo tamaño. ¿Cómo lo diferencio? Se acercan las larvas. Si ustedes le ven el potito de la larva, ¿ok? La parte posterior de la larva, se ven unas estructuras así. Eso se llaman, toda la estructura se llama espiráculo. Y los espiráculos son diferentes en las larvas. Por ejemplo, les voy a dibujar cómo es un espiráculo en mayor aumento, ¿ya? El espiráculo de las larvas de la musca doméstica tiene toda la estructura completa, que le llaman peritrema. Tiene un botón. Búscame, ahí está, ya lo encontré ya. Tiene un botón, así le llaman botón, y tiene los estigmas respiratorios que son así sinuosos. Tres estigmas respiratorios. Pero por ejemplo a ver, búscate espiráculos de Coclomia omnivorax. ¿Te acuerdas el nombre de hace rato? Tú comparas de la Coclomia, perdón, lo dibujo mal. Primero, que el peritrema es incompleto, o sea, no sella como este. Segundo, que tiene los estigmas respiratorios son así. ¿Hay diferencia, sí o no? Sí. Entonces, el criterio taxonómico para identificar larvas de moscas es ver los espiráculos posteriores. O digamos que es el principal criterio taxonómico. Entonces, ya les estoy diciendo cómo es esto. Se llama peritrema, botón, y cada uno de estos estigmas respiratorios. Entonces tienen que, no sé cómo si viene en el examen, les van a preguntar, o sea, les van a mostrar una imagen donde se ven los espiráculos. Entonces, ¿qué tendría que decir? Peritrema completo, botón y 3 estigmas respiratorios sinuosos, ¿no? Porque son así sinuosos. Ahí se lo llama el dibujo. Acá está, este mismo. Este es el de acá. No es completo y se dan cuenta, los 3 estigmas son rectos, los 3 estigmas respiratorios, y no tiene botón como el de la musca, ¿ya? Entonces sería una tesis interesante, ¿eh? Porque podrían hacer, imagínense que hay un asesinato en Cono Norte y ustedes ya tienen estudiada la fauna entomológica, la fauna cadavérica le llaman, fauna cadavérica. Entonces es un tema de tesis muy interesante, ¿eh? Publicable. Se reúnen desde quinto de la universidad, hacen su proyecto y comienzan a hacer. Ya en sus vacaciones se van a hacer su parte experimental. Y todo el resto lo va escribiendo. Ya tienen ahí un tema, no digan que no hay temas, ¿no? Para trabajar en 3, háganlo con tiempo, sale un artículo y se titulan por artículo. ¿Ya? Es también muy interesante. Suena bonito y se piensa, no, sí sale la tesis. Sí sale la tesis. Hacen pues, mira, ya, 3 a 4 personas en 4 puntos en los 4 puntos cardinales de la ciudad.
como que tienen tipificada cómo es la fauna cadavérica en la ciudad de Arequipa, ¿no? Y ese es un aporte, porque hay un asesinato, entonces ya tienes un estudio que te dice en estas zonas cómo es la fauna cadavérica, ¿no? Está bonito, está justificado el estudio, ¿ya? Muy bien, esa es la práctica, es súper sencilla. Les voy a pasar el material, ¿ya?